Y yo hoy los voy a llevar a un lugar llamado Molé, una localidad al noreste de Francia que en el momento en que se desarrolla esta historia pertenecía a la región de Borgoña. Ahí nace nuestro personaje de hoy, Jacques Bernard de Molé. Su familia era noble de segunda categoría, pero eso en esa época te bastaba para tener un pueblo. El pueblo se llamaba Molé. Él desde muy chico demostró que estaba para grandes cosas. Así que en su adolescencia bajó las laderas de su pueblo en dirección a las aventuras que le proponía su época. Época, recordemos, de las cruzadas, porque el año en que nace este hombre es 1245. Por favor, no me pidan día y mes. No, bueno, pero ya aparece ese año y él, como todo noble segundón, soñaba con ponerse el manto blanco con la cruz paté en el pecho. Claro. El uniforme de los pobres caballeros de Cristo, como fueron conocidos los caballeros templarios. A los 20 años ingresa a esa orden y se convierte en uno de los 20.000 que son aceptados en ese círculo. Pero él era distinto, tenía una idea fija: trepar hasta la más alta jerarquía del temple. Recordemos, para esa época los templarios evocaban epopeya, aventuras. Claro. Imagínense, velas henchidas, me encanta esa palabra, sí. Navegando hacia Oriente, tremendos tesoros en Arabia, ciudades conquistadas, fortalezas inmensas. Todo eso significaba ser templario bajo, por supuesto, un objetivo obsesivo, podemos decir, y religioso: expulsar a los musulmanes de Tierra Santa. Claro. Ahí, casi sin darse cuenta, Molé estaba cumpliendo su sueño, navegando mares que jamás había imaginado, contando tesoros que tampoco había soñado, entrando a ciudades que ellos conquistaban, venciendo a los que él llamaba infieles. Y en 1293, con apenas 48 años, podemos decir hoy, en esa época no tanto, es elegido por los caballeros a ocupar la suprema posición de maestre de Francia y de ultramar. Mira. Bajo su mandato, los templarios alcanzan la cúspide del poder. Amasan tesoros incontables hasta el día de hoy y por impulso de él efectúan varios ataques a la Tierra Santa contra los musulmanes, logran derrotarlos e ingresan a Jerusalén. Con Ahora 60 años, avanzamos en el tiempo, querido, con 60 años podemos decir que nuestro Jacques estaba hecho. Sí. ¿Y qué te parece? En lo más alto, su poder era solo superado por el del rey y el del papa. Había llevado a los templarios a la cúspide de su poder y hasta transformarse casi la orden de los templarios en dueños de parte de Francia y de Europa misma. Tenía todo en sus manos, estaba en su mejor momento y, como siempre decimos acá, tocando el cielo, nunca mejor dicho, con sus espuelas de oro. Pero siempre hay un pincelazo que te baja del caballo. Vean esta fecha: madrugada del viernes 13. ¿Viste? El viernes 13. De octubre de 1307. El rey de Francia, Felipe IV, conocido como Felipe el Hermoso, ordena la detención de todos los templarios. Un tal Guillermo de Nogaret, caballero en persona, es el encargado de apresar en la propia casa central de los templarios a nuestro querido Jacques. Es llevado al temple, justamente donde unos siglos después sería llevado Luis XVI y guillotinado. Es llevado ahí y luego de un tortuoso juicio e interrogatorio que duró 7 años, donde Jacques fue torturado de todas las maneras posibles y obligado a decir lo que querían justamente Felipe el Hermoso y compañía,
es condenado por el propio Felipe a morir en la hoguera. El 18 de marzo de 1314, frente a la que hace poco fue noticia, Catedral de Notre Dame, Claro. se extingue entre las llamas el último gran maestre de los caballeros templarios. Pero antes, entre el humo, se escucharon sus últimas palabras. Clemente V, Papa. Felipe IV, Caballero Guillermo. Antes de un año estarán muertos. Y yo los emplazo ante el tribunal de Dios para pagar por sus crímenes. Malditos, malditos, hasta la 13ª generación. Upa. Efectivamente, antes de un año, Felipe el Hermoso, el Papa Clemente y Nogaret estaban muertos. No solo eso, los 3 hijos varones herederos al trono de Felipe el Hermoso fueron muriendo. Se extinguieron así 300 años de poderío de los capetos en el trono de Francia. Tremendo, ¿eh? Qué historia. No sé cómo pasar a serie después de esto, pero ¿hay algún templario, algún Caballero. Lo más cerca es gente que templa el hierro por ahí. Pero tuvimos uno que fue bastante juzgado, no quemado, pero anduvo cerca. Estaba Alfonso Castaño. Alfonso Castaño, que le decían retrato de abuela. ¿Por qué? Siempre estaba en la cómoda. Pero a veces trabajaba. A veces trabajaba y entró en la estancia de la Emilia, pero claro, como él era muy cómodo, hacía todo mal. Se olvidó, pleno verano, enero, era un calor increíble y él se olvida de abrir el molino un viernes a la noche para irse a chupar. Vuelve el lunes. Murieron 20, 30 animales. El patrón en el acto lo echó, pero tenía otra maña. No se iba. Al tiempo, lo vieron los peones, lo vieron ensillando el caballo y le dijeron, che, pero escúchame una cosa. Lo ¿A echaban vos y te no rajaron? Dice, si le das bola a los ricos, vive en la calle. No se iba, hasta que sí, se fue definitivo. Y lo terminaron, pero se fue. Yo les dije que a veces la gente hace un lavaje en serie. Se fue a otro pueblo, se fue a Monteñeva. Él solo se sacó del pueblo. Fue, y cuando volvió distinto. Claro, se Volvió. recicla. Ahí es nuestra relación un poco con el misterio del temple, porque volvió casi con poderes. Pero, claro, pero él había hecho algunos milagretes que se le contaban ahí en la zona, pero tuvo la oportunidad de demostrar todo su poderío cuando en Céré hubo una sequía increíble. Recurrieron a la religión, porque él todavía no estaba muy en el ambiente. A la religión, sacaron a la Virgen, Nuestra Señora del Rosario, a dar la vuelta en procesión. Claro, y no se sabe si fue por la Virgen o qué, pero vino un diluvio impresionante. Y ahí fue cuando un diluvio que al final perjudicaba la cosecha también. Y el gallego que estaba cosechando... Se pasaron con el pedido. Se pasaron y el gallego, mirando cómo llovía y renegado porque no podía cosechar, le decía a Elsa Biondini, a la mamá de Gochila, que era dama católica, sáquenla la emponchada ahora para que vean la macana que se mandó. Bueno, en esa estaban cuando lo llamaron a Retrato. Retrato en el acto, miró las nubes, el viento, con un hacha y una cruz de sal, cortó todo. Lo empezaron a llamar, curaba la isoca. Yo lo he visto, andaba con una camisita blanca transparente. Mosquitos que te comían, no lo picaban a él. Algo había, no lo picaban. Curaba. Chengo Borges andaba buscando un palo porque se le moría el potro, el mejor que tenía. Imposición de manos, de retrato, listo, no hay más gusanos, nada. Estaba en la gloria, imagínense. Él no tocaba la plata, eso sí, cobraba en especies. Gallinas y lechones arrancó. Y ya después tenía hacienda capitalizada en una quinta. Hacienda capitalizada. Tremendo. Era más poder que Jorge Tiraboski. Era increíble. Estaba, como decimos, en su mejor momento. Pero llegó un punto donde se le dio vuelta la taba. Lo llevaron a curar un campo, desesperado por la cosecha. Marísima la cosecha, no se pudo cosechar perdió nada. los poderes. Lo llevaron a un toro campeón, un peón asustado porque le había dicho, el estanciero no creía en el curandero, pero el peón sí. Lo llevaron, toro campeón, muerto. Y el colmo, llovía a lo loco en Céré y nuevamente inundaciones. Bueno, por favor, salvaron las papas, cortá la tormenta. Llovió récord de precipitaciones en la zona. No lo quemaron a él, pero le quemaron la casa, lo desterraron del pueblo. Y a partir de ese día, aunque él no volvió y casi no lo escuchó, dejaron de decirle Retrato. ¿Y cómo le decía? Plasticó la vencida. ¿Por qué? No pegaba una.